Entrevistamos al papá de esta criatura de 9 años con su síndrome urémico hemolítico y la tenemos en línea a la licenciada en biología, Karina Meyer. Ella es profesional técnica del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología en la provincia de Entre Ríos, que es conocido como el ICAB. Karina, buen día, el gusto en saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bárbaro. Bueno, Karina, cuéntenos, porque se generó mucha preocupación. Ayer leíamos el comunicado que se retira del mercado este queso 2L y, lógicamente, la preocupación con un caso de su en Federación. Sí, bien. A ver, ¿cómo contamos la historia? Mira, el caso este evento epidemiológico surge eh, a través bueno, de la investigación de un síndrome urémico hemolítico de este chiquito de Federación. Siempre ante estos eventos, ante estos brotes, se procede con una investigación donde se va indagando. eh, esto lo hace en principio la Dirección de Epidemiología de la provincia. Se indaga acerca de qué es lo que ha consumido la niña, el niño afectado, como para tratar de asociar el evento, el evento a un alimento, ¿no? A veces se logra, a veces no. En este caso particular, la familia pudo ofrecer, digamos, o facilitarnos unas muestras que tenía que la gente de epidemiología asoció al brote para su análisis. Entonces, lo que se analizaron fueron muestras, ya te digo, remitidas por la familia, un trozo de queso y un par de hamburguesas. Eh, este queso daba positivo para la E. coli 157, que es H7, que es el agente etiológico que produce, uno de los agentes etiológicos que produce síndrome urémico, que en este caso se pudo asociar con lo que se encontró en las muestras biológicas del chiquito. Y bueno, nosotros iniciamos una investigación epidemiológica para ver, bueno, para empezar a investigar acerca bueno, qué producto podría estar asociado o consumido esta familia y el niño en particular. En particular, dimos con este producto, con un queso, del cual vos viste la prohibición, del cual se hizo la prohibición porque este queso no tiene sus registros vigentes, ¿sí? Ese fue, en realidad, el establecimiento está en situación de no vigente y no tiene registros de productos. En consecuencia, resulta un producto que al no tener registro no puede estar en el mercado. Eso es un poco lo que aconteció Karina, con esta situación. Nosotros seguimos trabajando, nosotros ahora hicimos a partir de los decomisos que se hicieron en el municipio, nosotros tenemos un par de muestras, digamos, de una toma de muestra, por decirlo, oficial, que estamos analizando para ver, bueno, para ver cómo se encuentra la calidad microbiológica de ese queso, y bueno, seguimos nuestra investigación. Karina, Karina, Aldo Moretti te saludo acá desde Federación. Contanos, ¿cómo ¿Cómo se estás? puede, muy bien, cómo se contamina un producto alimenticio de estas características? ¿La bacteria la contrae durante la fabricación, la bacteria la contrae durante todo el periodo de transporte o cómo hay que ver según la trazabilidad, ¿no? Ujú. Mira, en toda la cadena agroalimentaria, en este caso en particular, este microorganismo, este Echerichia coli, en particular están en los intestinos de los animales de sangre caliente, o sea, de la vaca. Entonces, eh, cuando no se cumplen con las buenas prácticas ya sea de faena o las buenas prácticas bueno, en los tambos, digamos, cuando se obtiene la leche, ese microorganismo puede pasar, puede contaminarte la leche, por así decirlo. Entonces, hay que ver cómo se hacen los procesos, con pasteurización se destruye, pero hay que ver ese producto, cómo se hace. Y luego, a través de toda la cadena, también puedes tener algunas cuestiones que tienen que ver con el almacenamiento, con cómo ese queso, si no debería estar, por supuesto, la bacteria en el queso, pero, por ejemplo, en un lugar donde ese queso, si no tiene una cobertura
por ejemplo, envasado al vacío, si está como a la intemperie, digamos, como normalmente están los quesos, que están con su cáscara, también puede sufrir alguna cuestión de contaminación cruzada al tener contacto con un alimento cárnico, por malas prácticas de los manipuladores, que también en toda la cadena agroalimentaria pueden tener contacto con el microorganismo bueno, al no tener prácticas de lavado de manos o de lavado de utensilios, eh, pueden contaminar el producto. O sea, en cualquier momento de la cadena donde haya un cruce entre yo te diría un cárnico crudo o leche cruda que esté contaminada, puede estar, ¿no?, este microorganismo. Es muy importante tener en cuenta, en este caso, que muchos brotes que nosotros tenemos acá, lamentablemente, en la provincia, están asociados a contaminación cruzada. O sea, cuando hay malas prácticas de elaboración de los alimentos, cuando, por ejemplo, vos estás procesando carne cruda y después vas y preparás la leche o la comida para un bebé. Por ahí tenemos casos de lactantes, de bebés que no consumen carne, por ejemplo, y voy a decir, ¿cómo terminan con síndrome urémico hemolítico? Y bueno, en esos casos es porque seguramente hay un tema ahí de contaminación cruzada en el hogar. También se han dado casos, por ejemplo, en que hay un niño afectado, por ejemplo, porque el síndrome empieza con, o sea, es una toxoinfección que produce la bacteria, empieza con una diarrea. Entonces, también en verano, por ejemplo, cuando los chicos, viste por ahí que tenés los bebés o chiquitos que los pones en un piletín, y hay otros bebés, se han dado brotes así porque ellos se toman agua o con la manito tocan el agua, se tocan la boca. Entonces, cuando ese agua contaminada también es un vehículo de este microorganismo. La particularidad que tiene esta bacteria es que, bueno, el que resulta afectado consume la bacteria con el alimento, de todas estas formas que haya llegado, que como verás son muchas. El microorganismo va al intestino. Ahí se produce como una primera etapa del síndrome, de la infección, digamos, del microorganismo en el organismo, que es lo que te da es como una diarrea, como otra etapa. Lo que sí, la característica que tiene es que se van a ver que es diarrea con sangre. Entonces, en esos casos siempre hay que consultar. La bacteria puede producir además toxinas, que son las que producen después toda la caracterización del síndrome, ¿verdad? Este síndrome, estas toxinas van a afectar principalmente, el órgano más afectado es el riñón. Y bueno, pueden producir desde una insuficiencia aguda renal, aparte de los otros síntomas que tenés en la fase aguda, que pueden resolverse con la atención temprana, con la atención acertada del paciente, o pueden luego tener consecuencias más adversas, digamos, para el afectado, como, bueno, tener una insuficiencia renal crónica, necesitar un trasplante, o incluso ha habido casos de muerte. Hay casos más raros donde esta toxina va al encéfalo, por ejemplo, y esos casos son también mucho más graves. Por eso, bueno, hay recomendaciones que son muy puntuales, que seguramente si tienen niños, los pediatras siempre hoy día se recomienda que los niños menores de 5 años, por ejemplo, no consuman alimentos a base de carne picada, porque, como te decía, que el microorganismo es muy probable que esté en la carne. Vos al picar la carne aumentás la superficie de contacto y aumentás la probabilidad de que ese microorganismo esté. Entonces, ante prácticas por ahí aunque vos digas, bueno, se cocina el alimento, no va a tener jugos rosados, ya un poco por definición y por la cantidad de casos que tenemos en Argentina, en realidad somos prácticamente endémicos de un síndrome urémico, la recomendación es no dar ningún tipo de alimento con carne picada a niños menores de 5 años. Hasta hace un tiempo eran 4, ahora son 5. ¿Y qué es un alimento a base de carne picada? Bueno, no es solamente la hamburguesa, así como uno puede pensar, sino también empanadas, pasteles así, nada que tenga carne picada. ¿Viste? Pastel de papas, bueno, todo ese tipo de cosas no se le deben dar a niños menores de 5 años. Y luego cuidar todas las prácticas
bueno, obviamente en toda la cadena agroalimentaria, obviamente, y también en nuestra casa, ¿verdad? Tener todas las recomendaciones que se puedan cuando tenemos bebés, cuando tenemos niños, bueno, de si tenemos un niño si tenemos que cambiar pañales, lavarnos las manos. El lavado de manos funciona para todo y para esto también. Las prácticas de lavado de manos son fundamentales, tanto para quienes manipulan alimentos, para prepararlos, por ejemplo, como bueno, los niños cuando ya crecen también es como una práctica que hay que fomentar ahí para prevenir esta y muchas otras enfermedades. Bien. Bien, Karina, bueno, te saludo Horacio. La pregunta, ¿Cómo estás? bien, es la siguiente. Explicaste espectacular todos los técnicos, aprendimos un montón. Yo te quería llevar a otro plan. Mira, ¿y qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar si da positivo, si la palabra correcta en este caso, con la empresa? ¿Recibe alguna sanción? ¿Multa? Sí, nosotros estamos ahora en un proceso de gestión, digamos, de todos los procedimientos legales que se tienen que hacer con la empresa, ¿sí? Obviamente, la empresa tiene una prohibición de comercialización, o sea, no puede comercializar ni ningún otro producto al no contar con registros. Y bueno, sí, obviamente se espera que la empresa revierta esta situación, más allá de los resultados de los análisis, por supuesto, porque bueno, obviamente los productos los alimentos que consumimos envasados, por así decirlo, tienen que tener su debido registro, ya sea municipal, provincial o nacional. Entonces, bueno, sí, se siguen las acciones que se hacen en estos casos, ¿sí? Que son notificaciones, bueno, que la empresa pueda se registre y después se ve alguna sanción si corresponde, como vos me decís, como una multa. Bueno, en este caso, bueno, la primera sanción es esto, ¿no? La prohibición de comercialización eh, que es para en todos los niveles de comercialización y bueno, también que los consumidores estén atentos si tienen este producto. Bien. ¿Hubo Bien. algún otro caso Por en ahí Entre Ríos? Nosotros tenemos otros casos no asociados, o sea, asociados a distintos alimentos. Eh, Lamentablemente venimos en poco tiempo teniendo casos, a veces hay casos donde no se puede encontrar un alimento asociado, pero bueno, ahora tenemos cursando otro caso, otro par de casos sí, asociados a consumo de leche cruda, de leche sin pasteurizar, por así decirlo, en un tambo, y otro que no estamos todavía viendo qué producto es. No asociado, no tiene nada que ver con este caso, Claro. es en otros puntos de la provincia, pero sí, estamos trabajando bueno, en principio con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es quien primero toma contacto con el caso, pero bueno, después los demás organismos intervenimos en la medida de nuestras competencias, ¿verdad? Bueno, además de que, bueno, epidemiológicamente es importante asociar el caso al alimento, lo más importante para nosotros es prevenir que no haya otros afectados, ¿verdad? Correcto. Bueno, bien. Karina, te agradecemos la amabilidad y la atención que tuviste para, bueno, comunicarnos y, bueno, y tener este diálogo, esta charla tan importante. Quedamos a disposición para lo que necesiten. Para nosotros siempre es importante la difusión de medidas de prevención para no llegar al caso, sino que bueno, bueno, todos podamos aplicar buenas claves de inocuidad, lavado de manos, bueno, cuestiones que todos podemos hacer para prevenir, por supuesto, esta y otras enfermedades transmitidas por alimentos que son muchas veces son leves o pasan, y en otros casos, como en este, son mucho más graves y requieren, por supuesto, de muchísima más atención. Perfecto. Muchas gracias, Karina. Karina. Que tenga un buen día. Gracias.